Maxi, ¿cuántos argentinos van a participar del cónclave para elegir al sucesor de Francisco? Son 4 los argentinos que van a estar participando del cónclave, todos muy cercanos al Papa Francisco, entre ellos Víctor Tucho Fernández, muy cercano al Papa, en algún momento oficiando, por supuesto, de vocero, teólogo, jefe de la doctrina del Vaticano, cercano, muy cercano a Francisco. Ángel Rossi, de 66 años, jesuita, arzobispo de Córdoba, también cercano a Francisco, muy querido en la provincia. Vicente Bocalic, pastor popular, arzobispo de Santiago del Estero, una de las diócesis que ha sido ponderada justamente durante el año pasado, y Mario Poli, de 77, arzobispo de Buenos Aires, el sucesor de Bergoglio aquí en Buenos Aires. Muchas gracias. Bienvenido Ignacio Clopet, historiador, amigo del Papa. Un placer tenerlo acá. Muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto para mí. Vamos a mezclar las dos cosas, tu amistad y tu profesión, ser historiador. ¿Qué contexto histórico ha determinado el Papa Francisco y qué crees que se va a recordar de él dentro de 50, 60 años? El contexto histórico, Francisco Jorge Bergoglio, el padre Jorge como lo llamábamos, ha generado un pontificado de 12 años, ha ejercido un pontificado de 12 años, y ha sido un pastor eminentemente pastoral. O sea, si bien ha habido reformas, como bien hablaban previamente, y atentamente las escuché, esas reformas se dedicaron a cuestiones que no iban a la cuestión más bien doctrinal, sino un poco a la cuestión pastoral. Así como Ratzinger fue un papa estrictamente doctrinario, de tratadista, doctor en teología, filosofía, profesor universitario, un hombre extraordinario desde el punto de vista intelectual, la mirada del pontífice de Francisco ha sido más bien pastoral. Yo creo que va a ser recordado como un papa dentro de 50 años. No vamos a vivir nosotros, yo por lo menos no creo, tampoco me gustaría porque sería una cosa decrépita. Yo creo que va a ser un papa, primero tenemos que pensar, a nivel argentino, tenemos que pensar que es el argentino más importante que hemos podido dar. El más trascendente de la historia. El más trascendente, al margen del fútbol, de fans. Los próceres que hemos tenido. Los próceres, no, es inigualable. Es otra escala. Y yo creo que eso es una cosa que nosotros los argentinos no la tuvimos muy presente. No, creo que recién ahora aparece. Ahora es muerto. Sí. Ahora ya muerto. No la aprovechamos estando vivo. Es verdad eso. Y de hecho que durante 12 años la política no se puso de acuerdo con Francisco. No. ¿Hablaste con él con relación a ese tema? Sí, por supuesto, pero a ver, a él le revelaba la cuestión de la grieta. La grieta que destruye, nos carcome a nosotros mismos. Sí, claro. Fíjate lo que pasó en la misa de ayer, que le hicieron una escrachada a la vicepresidente. ¿Te guste o no te guste? Estamos reuniéndonos para despedir al Papa. Era vicepresidenta, ¿no? No me importa quién sea. No, el cargo, o sea... No, está bien, pero vamos a suponer, nadie puede ir a decir nada a nadie. No. Porque no es ni el momento... y eso es lo que Bergoglio realmente lo revelaba. Claro. Lo ponía, lo enojaba. Y esa es una de las cosas que lamentablemente, por eso, si los argentinos hubiéramos tomado dimensión de la importancia que era tener, no a un líder político, porque muchos hablan de Francisco como el líder político. No, un momento. Francisco era un líder espiritual. Y como líder espiritual, era ese sucesor de Pedro en la iglesia, el sucesor de Pedro, que fue el primer papa, y la misión del sucesor de Pedro no es a cuidar a los pobres y darle de comer, es salvar almas como primera misión. Luego, los papas y los obispos y los cardenales, lamentablemente, ante la incompetencia de los políticos, tienen que saldar o tienen que subsanar o tienen que ayudar a que la gente pueda vivir mejor. Pero el fin de la Iglesia, el fin del Papa, es la salvación de las almas. Para eso es un líder espiritual. Que eso, lamentablemente, se escucha. Y yo creo que eso es importante que también nosotros lo tengamos presente para recordarlo. Es un líder espiritual de la religión católica, que miles de millones de católicos hay en el mundo, que fue argentino. Y eso yo creo que sería bueno que dentro de 50 años se valore. Mencionabas a Francisco como sucesor de Pedro. Sí. ¿Se puede comparar su papado con alguno
si querés, más reciente. Hubo uno muy largo de Juan Pablo II, Sí, uno más no. corto que fue Ratzinger, 8 años. El de Francisco XII, uno cortísimo que fue Juan Pablo I, Albino Luciani. No sé, Juan XXIII. Te hablo de los 50 años anteriores. Sí, después del concilio, digamos. Sí, ponele. ¿Hay alguno que vos digas, hay puntos de contacto o es realmente disruptivo a todo nivel? No, yo creo que hay puntos de contacto porque la sucesión papal tiene la asistencia del Espíritu Santo y no ha habido un quiebre doctrinal a lo largo de todos estos 50 años. O sea que no hay fractura. Lo que puede haber es acomodamiento. Lo que puede haber es alguna corrección. alguna reforma económica. Me parece bien que Francisco metió el dedo en un grano y explotó el pus. La realidad es esa. Sí. La corrupción existe en la iglesia, como existe en la política, como existe hasta en nuestras casas. Bueno, fue parte de lo que había en algún momento desencadenado, ¿no? La salida también de Ratzinger. El momento era malo, más allá de que muchos destacan justamente cierta labor de Ratzinger que dejó las bases para parte del papado de Francisco, pero había un desafío ahí entre los dos, digamos. Sí, bueno, el desafío luego pasa. Ratzinger no tenía fuerza para seguir, lo cual lo reconoce, una cosa rara que no pasaba en la iglesia hacía 500 años, que un papa renunciara. No tenía las fuerzas espirituales para seguir porque tenía que tener una fortaleza espiritual importante. Ratzinger estaba quebrado. Y él le dejó dos muertos, si vos querés. El muerto del económico y el muerto de la pedofilia. Exactamente. Esos fueron los dos muertos que le dejó. Y Francisco es un tipo que se involucra en los problemas. Y como buen jesuita, se mancha la sotana para meterse en el problema. Inicialmente hablaba de un papado bastante más corto, incluso de no morir en el cargo. ¿Qué crees que lo empujó a seguir adelante? Porque creo que varias veces se le debe haber pasado por la cabeza la posibilidad poder haber dado un paso al costado antes. Yo creo que la experiencia, la renuncia de Ratzinger y él haber convivido con esa experiencia, yo creo que él no quiso que eso se repitiera con el próximo. Claro. Para evitar ciertas cuestiones que ha habido, algunos cortocircuitos de la segunda línea, hablamos, no de la primera línea. ¿Y el involucramiento para designar cardenales, cuánto crees que va a influir en la elección en el cónclave que va a arrancar en algunos días? Mira, todo cónclave es sorpresivo. Todo cónclave es sorpresivo. Acá no hay 2 más 2, 4. Y después no te olvides que está la asistencia del Espíritu Santo, que no la maneja ni la rosca política, ni los cardenales, nada. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Y eso sigue vivo, presente? Pero por supuesto, porque si no la iglesia sería una orga política. Claro. No, está el Espíritu Santo y está la gracia. Que y está tanto película, tanto relato que sí, como que... No, bueno, pero guarda con caer en eso. House of Cardiza el Vaticano y me parece que es algo incompleto. No, bueno, nosotros tenemos que pensar que es una fe bimilenaria fundada por Cristo, que es Dios. Eso todavía persiste, por eso la Eucaristía es la Eucaristía, la transubstanciación, cuando el cura consagra la hostia y el vino, cuerpo y sangre, eso existe, por más que pase, que venga la tecnología, los avances, todo eso no cambia. Hay cosas que no cambian. Ignacio, un placer haber venido, gracias, muchísimas gracias de haber tenido acá. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Ignacio Clopet, historiador, amigo del Papa. Nos vamos ya a la catedral con Abigail Oliverio. Abigail, ¿qué está pasando allí en este momento? Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, continúan llegando fieles aquí a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde, como la jornada de ayer, a partir de las 8:30 se llevó adelante la primera misa, luego la segunda a las 12:30, y ahora estamos esperando por la ceremonia interreligiosa que se va a desarrollar a las 16 horas y que va a presidir el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva. Luego de eso habrá una nueva misa a las 17:30 y finalmente la última a las 19 horas. Y a las 20 ya la catedral cerrará sus puertas. Pero es importante saber que este cronograma de misas se va a mantener a lo largo de toda la semana. Y esta ceremonia interreligiosa va a reunir a distintos arzobispos de distintas partes, de distintas iglesias, para darle el último adiós a el Papa Francisco. Mientras tanto, en las escalinatas, distintos fieles que llegan, dejan sus velas, dejan mensajes, dejan fotografías, ingresan a la catedral, brindan unas palabras, se quedan unos minutos y vuelven a salir, obviamente todos conmocionados con esta noticia, pero finalmente decidiendo acercarse aquí a despedir a el Papa Francisco. Por eso nos encontramos aquí. Nosotros estamos ubicados en Plaza de Mayo. Como podemos ver, tenemos las banderas a media asta. Esto también es un símbolo de lo que ha decretado el gobierno nacional de estos 7 días de duelo. Y mientras tanto se espera esta ceremonia interreligiosa en la que van a acudir muchísimos fieles aquí a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Bien, muchas gracias, Abigail. Cualquier cosa nos reencontramos.
Mariana Yalo, ¿hay negociaciones entre proveedores y supermercados? Sí, que están ocurriendo